Damos gracias al Señor, sí, ciertamente, por el privilegio de poder compartir su palabra. A mí me gusta y es una bendición uno poder amar lo que Dios ama y poder hacer lo que Dios quiere que uno haga. Porque llegará el momento en que uno ya no va a poder hacerlo. Y hace muchos años atrás, yo le dije al Señor que todas las oportunidades que dentro de su voluntad Él me diera, yo las quería aprovechar. Y estoy aquí precisamente por eso, porque hay un compromiso hecho con Dios. Porque cuando ya no pueda hacerlo, que yo no sé cuándo será ni cómo, pero yo quiero saber, quiero estar consciente de que yo aproveché cada una de las cosas que el Señor me dijo. Hay muchas personas que cuando ya no tienen algo, la culpa se los come, porque el tiempo perdido no se recupera. Así que muchas gracias por facilitarme yo cumplir mi promesa al Señor. Que el Señor les bendiga ricamente. Yo hubiese preferido estar sirviendo afuera y en vez de tener 4 conferencias por un servidor y 4 por Sugel y las demás por el pastor Eddie, yo hubiera con gusto dado las mías y escucharlos. Y de verdad me siento muy contento de poder compartir este tiempo con ellos. En la última sesión estábamos hablando de cómo Dios quería que su palabra fuera dedicada, fuera llevada a los hijos, a las futuras generaciones. Se me ha entregado el capítulo 22, verso 6 del libro de Proverbios y vamos a estar hablando cómo podemos instruir a la luz de la palabra de Dios y que este texto bíblico tiene que enseñarlo. Yo creo que es el texto bíblico más conocido que tiene que ver con la crianza de los hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. La versión Biblia de las Américas dice: enseña al niño el camino en que debe de andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Esta es la declaración, el texto bíblico del libro de los Proverbios más conocido con relación a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios y instruirlos a ellos en el camino de Jehová. Lo cierto es que cuando pensamos en criar e instruir, primero tenemos que entender que el concepto de familia, como nosotros lo conocemos hoy en día, tiene ciertas variaciones con lo que era la familia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el concepto de noviazgo, como nosotros lo conocemos hoy en día, no existía en aquel tiempo. Nosotros nos aproximamos a lo que son algunas inferencias que nosotros hacemos de cómo debe ser un noviazgo cristiano a la luz de lo que nosotros tenemos que era allí, pero no es exactamente igual. La forma en que un hombre cortejaba a una mujer era muy diferente a cómo se corteja hoy en día. La familia, como nosotros la conocemos hoy en día, es un poco diferente a como nosotros la vemos en el mundo del Antiguo Testamento. Y quiero pues hacer una base sobre lo que era la familia en los tiempos bíblicos para que nosotros podamos ubicarnos mejor en lo que este proverbio nos quiere decir. Las familias en el Antiguo Testamento eran patriarcales.
No necesariamente es así hoy en día en el mundo occidental. El patriarcado todavía sigue vigente en el mundo del Medio Oriente, sobre todo donde no hay mucha influencia occidental. Pero paradójicamente, de los pueblos del Medio Oriente, el menos patriarcal es el pueblo hebreo. Paradójicamente, porque de todos los pueblos del Medio Oriente, el más occidentalizado es Israel. Las personas piensan como que Israel es un lugar donde todo el mundo... No. Israel es una ciudad sumamente secularizada. Y hay discotecas, y hay bares de homosexuales, y hay todo como lo hay en el mundo occidental. Pero todavía el patriarcado se ve en menos proporción que en los tiempos bíblicos, pero mientras menos influencia tiene de Occidente, más se ve el patriarcado. Incluso hay extremistas, es decir, musulmanes muy ortodoxos, que cada vez que ven que una nación se está occidentalizando mucho, se inventan una revolución. Por ejemplo, en Irán en los años 70 era gobernado por el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y él era pro-occidental. Pero entonces se levantó el líder musulmán, el ayatollah Ruhollah Khomeini, y fue el protagonista de la revolución islámica, porque la acusación contra el Shah de Irán fue que estaba occidentalizando el mundo musulmán. Entonces, esto de la cultura patriarcal, donde el hombre tiene una preeminencia exagerada y donde todos los vínculos familiares y brotes que salen de ese tronco familiar todavía viven bajo la autoridad de ese patriarca. En algunos pueblos de Latinoamérica se pueden ver esto. Yo fui a un pueblo en República Dominicana donde el tío abuelo de un amigo había muerto y el papá de mi amigo pues nos invitó a otra cosa, pero aprovechamos y fuimos allí. Y el papá de mi amigo le pasa por el lado a uno de sus tíos y simplemente dice: tío, ¿cómo está? Y él lo llamó y dijo: venga acá, así que usted saluda a su tío. Y cogió una ramita y le dijo: siéntese ahí. Así no me saluda. Pero estamos hablando de un hombre ya de algunos 50, 55 años en esa época. O sea que el asunto es serio. Nosotros no podemos concebir el poder que podía tener un patriarca, un jefe de una tribu sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre sus nietos. De hecho, cuando nosotros vemos lo que es el tema hebreo y las instrucciones, no tenía solamente que ver con los hijos inmediatos, sino también tenía que ver con sus nietos, la responsabilidad de instruir en la ley hebrea, en lo que era esta confesión de fe que nosotros estuvimos viendo. No era solamente con los hijos, eran 3 generaciones, tenía que llegar hasta los nietos. Una cultura patriarcal, donde el término padre no solamente se aplicaba al papá en su relación con el hijo, sino a los nietos, a los bisnietos, a los sobrinos, a los primos, porque él era el patriarca. Los hebreos se refieren a Abraham como nuestro padre Abraham, por la influencia que puede alcanzar el patriarca en su familia. O sea que la instrucción principal venía y recaía sobre este patriarca, de lo que era la educación, de lo que era la provisión para esos que dependían de él. Por ejemplo, nosotros vemos que Abraham pues tenía bajo su tutela a su sobrino Lot, un patriarca, y toda esa comarca se debía y estaba bajo la autoridad de ese hombre. Entonces, usted dirá: ¿y qué rol tenía la mujer? Bueno, en el mundo antiguo la mujer tenía una situación difícil. Si nosotros vemos que la mujer todavía tiene una situación difícil y que en muchas culturas es subyugada, no se puede imaginar cómo era en el mundo patriarcal, con excepción del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque muchas personas ignorantes acusan la Biblia de machista, acusan la Biblia de que la mujer es subyugada. No hay una falacia más grande que esa.
Porque si hay un libro que eleva la dignidad de la mujer por encima de las demás culturas, es la palabra de Dios. Primero nos habla del origen del universo y del origen del hombre y de la mujer. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer y nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, que varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza Dios lo creó. Y por ahí sigue diciendo en el versículo 8 las responsabilidades que a ambos se le dan. Tanto el hombre como la mujer tienen la imagen y la semejanza de Dios, y esto implica que tienen una responsabilidad, que tienen una dignidad, que tienen los atributos para comunicarse con Dios y también tienen que dar cuenta a Dios. Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen el imago y tienen la imagen de Dios. Y el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. El hombre es igual a la mujer, pero Dios ha diseñado que tengan roles diferentes. Donde el hombre ocupa la posición de liderazgo, pero ser el líder no significa ser el mejor, es tener mayor responsabilidad. Entonces, la mujer fue y es todavía muy atropellada. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que las Escrituras tienen a la mujer en una posición sumamente extraordinaria y ventajosa y privilegiada con relación a las demás culturas. Nosotros nos encontramos con grandes heroínas en la Biblia. Nos encontramos con libros de la Biblia que tienen nombre de mujer. Nos encontramos con el libro de Esther. Nos encontramos con el libro de Ruth. Nos encontramos incluso en la genealogía de Jesús con alguien que quizás en los antepasados de cualquier héroe no se pondría, como es Rahab la prostituta. Sin embargo, allí está, para que nosotros podamos discernir la dignidad que la mujer tiene en el Antiguo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento mayor todavía, sobre todo con los prejuicios que había en ese momento. Por ejemplo, un rabino no podía hablar con una mujer en público. Todavía tú te vas a algunos países de tradición musulmana donde te vas a dar cuenta que la mujer camina 2 o 3 pasos detrás del hombre. Y las que son menores, pues tienen ciertos privilegios que no tienen las adultas, pero aún así están separadas del hombre. Cuando van a un restaurante, un hombre, por ejemplo yo que soy en Santo Domingo le decimos chancletero, tengo mi esposa y mis 2 hijas. Lo que pasa es que en los hogares donde no hace falta más hombres, pues Dios a la madre le da hijas. Entonces, Otto, tú eres hombre y sobra hombre, entonces está bien, tú puedes tener mujeres. En una ocasión yo estaba jugando con muñecas con mis hijas y uno de los jóvenes de la iglesia llega a la casa y entonces se sorprende y me dice, pero tú juegas con muñecas. Me dice, a mí no me hace efecto, pero si a ti te va a hacer efecto, no lo hagas, ¿no? Y Dios es tan generoso que le dio un varón a Roger. Entonces, en un restaurante, las mujeres se sientan en un lado y los varones se sientan en otro. O sea que yo voy con mi esposa y ella tiene que sentarse con mis hijas en otro lado y yo quedarme comiendo solo. Eso es serio. Entonces la mujer a través de los años ha venido acumulando una serie de resentimientos con el hombre por los excesos del hombre. Los judíos ortodoxos oraban, Señor, gracias por no haberme hecho gentil, por no haberme hecho esclavo y por no haberme hecho mujer. Platón decía que creía en la reencarnación, que cuando un hombre tenía una vida malvada y licenciosa, él creía en la transmigración del alma, y es quien él acuñe ese término. Él decía que volvía a nacer en otro estilo de vida inferior como mujer. El Sura 4, en las secciones que habla de la mujer del Corán, el Corán tiene 114 suras, en lo que serían capítulos para nosotros, dice que cuando una mujer tiene una vida contumaz y rebelde con su esposo, tiene que ser escarmentada.
Los fariseos sangrantes iban caminando, y ya verán por qué le decían sangrantes, por las calles, y si veían una mujer, cerraban los ojos y procuraban chocar con algún objeto contundente, alguna pared, y llegaban a la sinagoga sangrando. Y cuando lo veían sangrando, los demás fariseos dicen, eso fue que vio una mujer. Es un hombre de Dios. Antes había una película que se llamaba The Time Tunnel, el túnel del tiempo. Y a mí me gustaba porque era una película histórica y muy entretenida. Entonces, que la gente viajaba en el tiempo. A mí me gustaría como tener un túnel del tiempo y viajar y traer uno de esos fariseos sangrantes y ponerlo en un centro comercial en el día de hoy para que mueran de hemorragia instantáneamente. La mujer era una propiedad del hombre, como eran los hijos en aquellas culturas. Y todavía en muchas de esas culturas es así. Por ejemplo, en Bihar, en la parte sur de Bihar, en la India, había una tribu que cuando el marido moría, una manera de demostrar un gran amor hacia su marido era que estas mujeres también se inmolaban y morían junto con ellos. Y realmente, ¿quieren que le diga algo? Eso es una verdadera expresión de amor. Realmente yo lo veo extraordinario. No sé cuántas mujeres aquí aman a sus esposos de tal manera. Hablando una vez en un retiro de matrimonio, yo dije esto, y una hermana dice, ¿y si es la mujer que muere, qué hará del marido? Digo, el marido es tan débil, tiene tantas limitaciones que no puede criar a sus hijos solos. Pero lo cierto es que hijos y mujeres eran propiedad del hombre en esa cultura patriarcal. Por ejemplo, Gandhi, con todas las luces que tuvo, Gandhi decía, la mujer es propiedad absoluta del hombre. Entonces, cuando vamos a hablar de crianza de los niños y cómo nosotros podemos criar y educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, tenemos que entender la relevancia que tienen estas palabras en ese tipo de cultura. Y cómo la cultura hebrea sobresale en todo esto en medio de tanta oscuridad y tanto atropello que había. Cuando hablamos de la familia en el Nuevo Testamento, estamos hablando de oikos, de casa y familia. Muchas veces se fusionan en el Nuevo Testamento. Cuando vemos las traducciones que habla de la casa de Jacob, está hablando del oiko de Jacob, está hablando de familia. Y la familia tiene una posición preponderante en la cultura judeo-cristiana. Todo gira en torno a la familia. La familia es importantísima y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta de la importancia que Jesús le da a la familia. Y he hecho algunas recopilaciones de lo que es el tema de la familia en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Las versiones de la genealogía de Mateo comienza con familias. Y cuando nosotros leemos la genealogía de Mateo, vemos que Mateo capítulo 1 es un poco diferente a la genealogía de Lucas. La de Mateo comienza con Abraham, la de Lucas comienza con Adán. Mateo escribe para los judíos y quiere que ellos sepan que Jesús es el Mesías prometido a ellos. Lucas escribe para los gentiles y quiere que ellos entiendan que es el Mesías prometido a la humanidad. Pero ambos comienzan hablando de familias y Jesús validó la institución familiar. Tuvo hermanos y tuvo hermanas, Mateo 13, 55 al 57. Tuvo un crecimiento integral, Lucas 2, 52. Disfrutó de la hospitalidad de hogares, de familia, Mateo 8, 14, Lucas 10, 38 al 42. Su primer milagro lo hizo en una boda, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Muchos de sus milagros mostraban su preocupación por la familia. Un hijo enfermo que estaba allí, lo vemos en Juan, cuando el capítulo 8 que sana al ciego de nacimiento. Mucha de la vida de Jesús tenía que ver con familia. Era capaz de ir y descansar donde quizás eran los amigos íntimos, no ministeriales que el Señor tenía, como eran Marta, María y Lázaro.
una familia, y la familia eran verdaderamente personas importantes en la vida de Jesús. Nos enseñó a dirigirnos a Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo. Realmente la Biblia es un libro de familias. Se nos ocurre pensar, o no se nos ocurre pensar, que cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo que está creando es una familia. El origen del universo, el origen del mundo, el origen de la raza humana pudo haber sido de otra manera. Dios pudo haber criado 1 millón de personas y repartirlo en el mundo, pero lo comenzó con una familia. Aquí hay instrucciones de cómo nosotros debemos entonces manejarnos en una familia, comenzando con lo que es la relación de ese hombre y de esa mujer y las relaciones particulares que ellos deben tener con su Creador. Por ejemplo, Susana y yo tenemos nuestro tiempo con el Señor, donde nosotros oramos y nos prometimos que nunca va a pasar, no importa lo que pase entre nosotros, relacionarnos con el Señor en oración. Y a veces que ha habido episodios donde tenemos tensión entre nosotros dos. Y yo a veces he orado al Señor diciendo: Señor, tú sabes que no me siento muy bien ahora. Tú sabes que tenemos tensión, ayúdanos a nosotros poder resolver. Y muchas veces hemos necesitado del arbitraje de personas fuera de nuestra esfera matrimonial, fuera de nosotros dos, para que venga y arbitre y hable con nosotros en ciertos episodios. Lo cierto es que nosotros tenemos nuestro tiempo con Dios, los dos como pareja, pero cada uno de nosotros de manera particular tiene tiempo con Dios. Ella y Dios tienen cosas que hablar, muy particulares entre ellos, y de las cuales yo de alguna de ellas soy partícipe. Pero antes de ella ser esposa mía, ella es hija de Dios. Y ella se debe relacionar con Dios, como yo tengo mi tiempo devocional con el Señor, donde Dios y yo hablamos, de donde Dios quiere tener algunas particularidades conmigo. Pero también tenemos el tiempo como familia. Y aquí la instrucción nos habla de que nosotros tenemos que ser intencionales en la crianza de nuestros hijos de lo que es la verdad de Dios. No es algo que nosotros lo vamos a hacer, y déjeme decirle, si hay algo que da trabajo, algo que amerita dedicación, disciplina, contra viento y marea, es sacar ese tiempo para enseñárselo a los hijos acerca de lo que es el maravilloso plan de Dios para cada uno de nosotros. Realmente eso va a tener que hacerse contra viento y marea, porque el sistema en el cual nosotros estamos viviendo hoy en día no lo permite. Vivimos en un mundo de mucha prisa, de mucha tecnología, en un mundo donde hay muchas distracciones, donde los hijos han aprendido a vivir con muchas aplicaciones abiertas. Un mundo totalmente diferente al que yo me crié. Y aunque yo no soy tan viejo, pero tampoco soy jovencito. Hace unos años, una hermana le tira una foto a mi hija mayor, que estaba muy pequeña en ese tiempo. Ven a tirarte una foto, y le tira una foto. Pero era una cámara de esas de rollos. Y mi hija sale corriendo y le dice: déjame ver la foto, en el display que tenía atrás. Y ve que no tiene nada. Le dice: eso no es una cámara. Vivimos en un mundo donde los muchachos son muy tecnológicos. ¿Por qué la crianza a veces es tan difícil en este tiempo, en nuestra cultura, como lo era, más que como lo era antes? Primero, vivimos en una cultura muy visual, muy gráfica. Cosas que no lo éramos hace 30 años atrás. Y los muchachos responden más a estímulos gráficos que a estímulos escritos. Lo que quiere decir que cuando vamos a leer la palabra de Dios y le decimos a ellos que nos lean la palabra de Dios, cuando ya tienen la capacidad de leer, estamos en un problema muy serio, porque ellos prefieren mejor irse a YouTube que venir y leer una porción de la palabra de Dios. Incluso en tanto ir y venir por tantos lugares me encuentro con muchos jóvenes que están conociendo doctrinas, conocen predicadores muy famosos como Sujel Michelet, Miguel Núñez, y me lo mencionan y me dicen: óyeme, ¿usted lo conoce? Yo me digo: sí, yo soy amigo de ellos, yo lo conozco,
y me recitan textos y me recitan confesiones de fe, pero no lo han leído, lo han visto. Son teólogos de oído y de visión, pero no porque se han fajado a leer. ¿Para qué leer? Me dice uno de ellos, si eso ya está ahí. Entonces, ya ustedes saben la dificultad que le da a un padre cuando tiene que sentarse con su hijo a escuchar la palabra de Dios o a leerla. ¿Por qué las computadoras son tan atractivas para los jóvenes? Porque eso le permite tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Está la aplicación del estudio. Ellos en la computadora estudian, en las escuelas les ponen sus asignaturas y están online. Entonces ellos tienen que descargar, hacer sus tareas ahí en las asignaturas, usar su sistema Moodle y se va. Pero no solamente ellos tienen educación, sino también ellos, mientras están estudiando, también ellos se están comunicando. Y tienen la capacidad de estudiar y de chatear a la misma vez. Y entonces ellos mandan mensajes y reciben mensajes. Y ellos están comunicados. Pero no solamente tienen educación, no solamente tienen comunicación, sino que también obtienen información. Si hay cualquier noticia importante, ellos reciben una alerta y ellos leen la noticia. Pero ellos se están comunicando, están estudiando y están recibiendo información. Pero aparte de eso, también ellos obtienen diversión. Y también hay juegos que ellos están estudiando, están recibiendo información, están comunicándose y están divirtiéndose todo a la misma vez en la tranquilidad de su hogar. Para que ahora venga el padre y le diga, siéntate ahí, léeme lo que toca para leer hoy, el capítulo 6 de Levítico. Pero cuando la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, está pensando en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el texto? ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Y hay algunas cuantas cosas que deduzco de ese texto y se las comparto. La primera es que la instrucción bíblica es un choque de autoridad. En la autoridad con la que nosotros creemos que tenemos y la autoridad de Dios. Cuando nosotros nos vamos a los 10 mandamientos, nosotros nos encontramos con el 5.º mandamiento. ¿Qué dice el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Si ustedes notan, los mandamientos están en un orden jerárquico. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el Shema hebreo. O sea, lo que está diciendo, yo soy el único y verdadero Dios. Y así comienzan. Entonces, si están en un orden jerárquico, el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, está primero que no cometerás adulterio. O no matarás. Y esos son mandamientos que tienen una fuerza tremenda. Matar a alguien. ¿Cómo va a ser que honrar a papá y a mamá está primero que no matarás? Y eso me llamaba la atención hasta un día leyendo un libro de Brian Edwards titulado Los 10 Mandamientos. Él me dio la respuesta de esto. Y la respuesta es, ese primer mandamiento ese mandamiento que tiene que ver con honrar a papá y a mamá, está en la lista de los mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones con los otros seres humanos, es porque el hogar es el primer lugar donde el ser humano se enfrenta a la autoridad. Es allí donde nosotros aprendemos los límites. Es allí donde la tensión comienza a darse entre padre e hijo desde que están pequeñitos. Es un choque de autoridad en lo que los hijos quieren hacer y lo que los padres entienden que ellos deben de hacer. Todo el que es padre se habrá dado cuenta que criar no es fácil. Que estamos luchando contra la naturaleza caída del ser humano en su máxima expresión y se evidencia desde que tienen capacidad de movilidad. No es fácil. Entonces, cuando yo voy a instruir,
yo debo entender que yo voy a entrar en un terreno donde lo que yo quiero instruir no quiere ser instruido. Él no quiere, es un choque de autoridad. Él quiere hacer su voluntad, él quiere imponerse. Y yo como padre, yo me puedo pasar la tarde entera dándole ejemplo de ese choque de autoridad. No todos los hijos son iguales. Hay hijos que son más dóciles, otros son más impetuosos, más rebeldes, pero de igual manera hay un choque de autoridad. Lo que pasa es que unos son más sutiles que otros, pero todos quieren hacer su voluntad, imponer sus criterios, su autoridad. Entonces, la instrucción es, instruye al niño, dedícate. La palabra instruir significa dedícalo, llévalo al Señor, llévalo a la palabra. Y decía un erudito, Charles Leeson, hablando Glenn Leeson, acerca de lo que esta palabra significa. Él decía, esta misma palabra la usan los egipcios cuando van a dedicar sus templos. Lo que quiere decir que cuando instruir es dedicar esos hijos a Dios, así como los paganos dedican cualquier cosa que ellos entienden que es de ellos a sus dioses. Nosotros dedicamos nuestros hijos a Dios, y la manera de dedicarlos es nosotros instruirlos en la palabra del Señor. Quiere decir que esto es un acto que nosotros tenemos que hacer porque se nos ha impuesto, como veíamos en la otra sesión. Lo segundo es que la instrucción bíblica indica que los niños son inconscientes, pero no son inocentes. Los niños no son inocentes. Ningún ser humano es inocente. El único inocente que ha pasado por este mundo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, pero después nadie es inocente. Lo que nos enseña la doctrina de la depravación total del hombre es que todos nacemos pecadores. Eso es lo que dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos en rebeldía, contumaces, rebeldes delante del Señor. Los niños, por angelicales que parezcan, y a mí me encantan los niños, y John Piper tiene un escrito donde él mide la espiritualidad de las personas por el trato que esos adultos tienen con los niños, y a mí me encantan los niños. Me encanta jugar con ellos, pero yo estoy muy consciente, no son inocentes. Son pecadores al igual que tú y que yo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Todos, desde que nosotros nacemos con el estigma de la separación de Dios. Y esa instrucción es necesaria precisamente porque son rebeldes, porque son pecadores igual que cada uno de nosotros adultos. Y la gente dice, no, que los niños son rebeldes. Son inocentes, no, son inconscientes. Ellos no tienen conciencia moral como la tenemos nosotros de lo que es el bien y el mal, pero eso no los excusa delante de Dios. Entonces esto surge, lo voy a llevar a una pregunta que yo no se la voy a contestar. A la pregunta que yo digo, ahí con los niños cuando se mueren van al cielo. La Biblia no habla de eso. Pero el pastor Eddie, él sabe, domina muy bien el tema y él se lo puede responder, y el pastor Sugel. Entonces, no son inconscientes, no son inocentes. En tercer lugar, la instrucción bíblica no es una opción, es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos encomendó eso. En el libro de Deuteronomio que nosotros estuvimos viendo, tenemos más de 10 referencias directas de que los padres tienen que enseñarle la ley de Dios a sus hijos. Yo tengo una tremenda carga, una tremenda responsabilidad, pero fíjense la armonía que hay entre lo que es el Shema hebreo y le enseñará cuando ande por el camino, y aquí lo que dice es instruye al niño en su camino. No está hablando solamente de un lugar donde tú le enseñas, lo cual debe separar con la frecuencia que ustedes determinen, la mayor cantidad posible, la más recurrente frecuencia de enseñarle a tus hijos la ley de Dios y donde adoren a Dios como familia. Pero aquí lo que está hablando es de un acompañamiento.
No se trata solamente de venir y que yo en mi casa le enseñe a mis hijas lo que es el temor de Jehová y cuando ande por la calle me oigan decir malas palabras porque alguien se me atravesó en el tránsito. Es un acompañamiento, yo le voy a modelar a ellos donde quiera que yo esté. Las grandes enseñanzas de Jesús no fueron en una sinagoga, Él fue en el camino. Fue hablándole, viendo y modelándole a sus discípulos. Y aquí yo veo que el Señor me impone a que yo entienda que esto no es una opción. Miren lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Miren lo que dice Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y miren lo que dice Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Esto es que yo no tengo otra opción que cumplir con Dios. Cuando yo estoy criando a mis hijos e instruyéndolos en el Señor, lo primero que yo tengo que entender es que tengo un compromiso con Dios que cumplir. Y es una expresión de amor al hijo. Pero primero es una expresión de amor a Dios. Yo amo a Dios y yo voy a hacer lo que Dios me manda. Y cuando yo estoy amando a Dios, entonces voy a amar mucho a mi hijo. Y obviamente hay situaciones que nos causan frustración. Yo leí una historia de una persona que envió a su hijo a repararle el auto. Y el hijo llevó el auto a reparar, volvió y al cabo de 2 días le dice, ve a buscar el auto. Pero cuando el hijo fue a buscar el auto, el hijo no regresó de una vez, sino que comenzó a pasear por la ciudad. Y a altas horas de la noche, él lo llama y le dice, hijo, ¿dónde tú estás? No, papá, lo que pasa es que todavía me lo entregaron, pero tuve que devolverme para que lo repararan. El padre había hablado con el mecánico y el mecánico le dijo que el carro quedó bien, el auto quedó bien y que se lo había entregado. Entonces el padre le dijo, mira, espérame donde tú estás. Estaban aproximadamente a 1:30 de distancia y el hijo lo esperó y él le dijo al hijo, yo necesito reflexionar profundamente en lo que ha acontecido porque tú me has mentido. Y desde luego, si tú me has mentido, con todo el esfuerzo que yo he hecho para criarte bien, eso me debe llevar a mí a la reflexión. Y yo necesito esta noche meditar profundamente. Enciende el auto y como es muy tarde, ven detrás de mí que yo necesito ir caminando hasta la casa en meditación por esto que ha sucedido. Porque criar a los hijos es algo demasiado grande. Y estos resultados no son lo que yo esperé de ti. Por lo tanto, yo tengo que reflexionar. Y aquel individuo caminó por 1:30 y el hijo detrás, viendo al padre sacrificándose por algo que él había fallado. Quien contó la historia fue el hijo, no el padre. Y él dijo que aquella experiencia y aquella instrucción sacrificial de su papá lo llevó a él a reflexionar de una manera extraordinaria en cuanto a su vida. Esto no es una opción, esto es una forma que Dios ha determinado para que nosotros de una manera sacrificial le enseñemos a nuestros hijos. Por ejemplo, yo me sé, allá en mi casa hay un horario para encender el televisor. Y ninguna de nuestras hijas pueden encender el televisor sin pedir el permiso de nosotros. Y Susana y yo, el momento más alegre que tenemos es viernes en la noche. Ya las hijas se han dormido, entonces nosotros podemos ver cualquier cosa que nosotros realmente queramos. Pero mientras tanto,
La instrucción es algo que se nos es impuesto por Dios, y eso incluye que nosotros tenemos reglas y normas en las casas que hay que cumplir. Computadoras, padres se ponen en áreas comunes. La televisión, cada quien lo hace como entienda, pero uno de los castigos y de las maldiciones peores para un hijo es ponerle una televisión en su cuarto. No se trata de que si tenemos el dinero o si no tenemos el dinero. No, aquí se va a ver lo que todo el mundo puede ver. Punto. Y que a veces hay problemas entre los hijos, que uno quiere ver una cosa, sobre todo cuando la edad van cambiando y los intereses también. Pues entonces, pues no se ve nada y todos estamos iguales. O se le asignan horarios. Tú ves de tal hora a tal hora y tú ves de tal hora a tal hora. Pero ponerle un televisor en el cuarto es ponerle al enemigo en su casa. La televisión es el enemigo número uno que tenemos en el hogar. El que más habla y el que menos escucha. Y tarde o temprano, todos los que son adictos a él terminarán pensando como él. Padres, no se lleven los que tienen niños pequeños de que ustedes están haciendo cosas, y yo sé que los niños, pues yo soy papá y tengo una de 4 y yo sé que son de alto mantenimiento. Pero muchos padres cometen el error de encenderle el televisor para ellos entonces hacer algunas cosas. No, porque ese canal yo lo he visto, es un canal de niños. El problema no está en que el contenido del programa, ni siquiera en los comerciales, que muchas veces son muy divorciados de lo que dice el contenido del programa. Es que el niño está desarrollando un afecto por el televisor que después no va a haber forma de nosotros quitárselos. Y nosotros hemos tenido que emplearnos a fondo, orar al Señor para que formas creativas de combatir en este mundo que nosotros vivimos podamos apalear las necesidades del entretenimiento electrónico que nosotros estamos viviendo hoy en estos días. Y todo eso es parte de esa instrucción que no es una opción. Nosotros vamos a tener que orar. Por eso hay que hacer curso de padres. Por eso es que las iglesias tienen que darle orientación a los padres constantemente. Y eso sin contar la instrucción que los niños están recibiendo en las escuelas. O las iniciativas que el Estado está tomando por presión de la ONU y los de los países desarrollados. Eso sin contar con eso. Simplemente estamos hablando del ambiente de la casa. Y mire todo lo que nosotros ya podemos sacar. Entonces, la instrucción es un choque de autoridad. La instrucción no es una opción. La instrucción es porque nuestros hijos son inconscientes, pero no inocentes. Y la instrucción bíblica debe ser intencional. No es cuando se pueda, es que nunca se va a poder porque vivimos en un mundo muy competitivo. Siempre hay un dilema de cómo nosotros debemos de hacer el altar familiar. Si debe ser diario, si debe ser 2 veces al día, si debe hacerse por la mañana, si debe hacerse por la noche. Yo no soy dogmático en eso, pero debe de hacerse. Ahora, yo le puedo hablar de mi experiencia particular. Y muchas veces el altar familiar, cuando se hace por la mañana, se hace a la carrera porque los hijos tienen que irse para la escuela. La forma que a mí más me gusta, se la escuché al doctor Henry Blackaby, donde él dice que el altar familiar en los hijos lo hacía en el momento del día que él entendía que era más cómodo para los hijos y que para todos ellos. Dios le dio mucha gracia. Tuvo 5 hijos, 4 hijos están en el ministerio y su hija se casó con un pastor. Dios le dio gracia. Y yo no asocio esto con aquello, pero yo le oro al Señor para que me dé sabiduría para saber cómo hacerlo. Porque yo he vivido en carne propia, levantarse, vamos a leer, y todo se vuelve una rutina. Pero sí he visto que en un momento del día, digo, vamos a hacerlo ahora. Y lo hacemos y resulta
A veces no ha sucedido así, sino que hemos aprovechado la quietud de la noche y ahí, antes de acostarnos, tenemos un tiempo. Pero me he tenido que emplear a fondo. He tenido que comprar la Biblia en audio, el libro de cuentos de Sugel, de historias bíblicas de Sugel, es extraordinario. No trajiste Sugel, debiste haber traído para regalarle a los hermanos. Entonces, pero lo cierto es que tenemos que pedirle, Dios es un Dios creativo, tenemos que pedirle a Dios que nos dé creatividad para nosotros combatir esta presión que están viviendo nuestros hijos en esta cultura. Obviamente, como ustedes pueden ver, aquí no está hablando de un adulto, aquí está hablando de un niño. Los padres que tienen hijos adultos ya independientes, que trabajan con diferentes horarios por la universidad, ya es más complicado. Aquí esta expresión, este texto bíblico es a los padres que están criando hijos y que están en edad escolar todavía. Entonces, eso no es opcional, eso tiene que ser intencional. Tenemos que prepararnos para eso. Y lo último que quiero compartir es que la instrucción bíblica trae recompensa. El texto, y quiero aclarar este texto, dice, y cuando sea viejo no se apartará de él. Tenemos que tener cuidado con los proverbios, porque la gente cree que lo que dice los proverbios, eso se va a cumplir. Yo quiero leer algunos proverbios. Le quiero leer, por ejemplo, Proverbio 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Eso es así? ¿Somos librados de las tribulaciones? ¿O a los impíos es que solamente le llega tribulación? Al contrario, lo que yo veo en el Salmo 73, cuando Asaf está hablando, es que Asaf dice, porque tuvo envidia al ver la prosperidad de los impíos. Y en el teatro de la vida, no siempre los buenos ganan. Al contrario, yo creo que los buenos somos los más desfavorecidos en este mundo y tiene que ser así para que nosotros anhelemos un mundo mejor. No hay felicidad total en este mundo. Miren lo que dice este proverbio. Bueno dejará herederos, los buenos dejarán a los herederos hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. O sea, aquí lo que está diciendo, este Proverbio 13:22. Aquí lo que está diciendo, que las riquezas de los impíos son para nosotros. Me gustaría leerle este proverbio a Warren Buffett o a los hijos de Norberto Obredet, o a Bill Gates, o a Carlos Slim. ¡Hey, yo soy cristiano! Mira lo que dice aquí. Tu dinero es para mí. Estos son de los textos que usan los individuos de la prosperidad y le reclaman a Dios que esto se cumpla. Pero no es a Dios que hay que reclamárselo, es a los que poseen las riquezas. ¿Por qué quiero leer estos proverbios? Porque los proverbios son aforismos, son refranes, una colección que contienen principios de la vida, pero no es que se van a cumplir así por así. Usted quizás estará sorprendido. No, es que la vida de muchos de nuestros hermanos de la iglesia instruyeron bien a sus hijos y cuando fueron viejos se apartaron de ellos. Por la misma razón de que el dinero de los ricos no son de nosotros. Ahora, el gran principio del proverbio no está en los resultados. El gran principio del proverbio es que nosotros cumplimos con lo que el Señor nos mandó. Aún en el Nuevo Testamento es así. El apóstol Pablo nos enseña que los resultados son del Señor. Cuando está hablando acerca de quién es Pablo y quién Apolo, dice, yo regué, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento de la verdad de Dios lo da el Señor en el corazón de todos los seres humanos. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra voluntad. La gran bendición, el gran beneficio de este proverbio no es que cuando sea viejo no se aparte de él, sino que nosotros los padres hicimos lo que era correcto delante de Dios. Ese es el gran beneficio.
pero no tenemos escapatoria. Tenemos que instruir como el Señor manda y sembrar esta palabra de Dios. Y déjeme decirle algo, padres. Dios es el que produce la salvación, pero Dios normalmente obra en un ambiente donde su palabra es respetada. Por eso yo hago lo que como padre me corresponde. Le pido perdón todos los días al Señor por mis limitaciones y pecados y errores como padre. Pero yo estoy consciente, yo soy un administrador de mis hijas. Él es el dueño de sus vidas. Y por lo tanto, yo apelo a Él como dueño para que Él disponga de ella como Él quiera. Y que me dé la gracia y misericordia para yo aceptar su designio divino.